Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. 2012 ha sido el año en el que el mundo ha sufrido una tremenda infestación bancaria. Y a nuestro alrededor solo vemos estiércol de fraude bancario salpicando toda la economía mundial. Hoy vamos a hablar de algunas ideas e historias que podrían ayudar a erradicar este problema sanitario de infestación. Stacey Herbert. Pues sí, Max, las ratas bancarias están por todas partes, pero puede que tengan los días contados. El éxito de los préstamos peer-to-peer podría tornar obsoletos a los bancos. El aumento de prestamistas peer-to-peer como SOP y Funding Circle, que emparejan a empresas que necesitan efectivo con inversores, y la llamada financiación en masa, mediante la cual se recaudan pequeñas cantidades de un gran número de inversores, pondrán en tela de juicio a las instituciones financieras más importantes del país, según Andrew Haldane, director del Banco de Estabilidad Financiera. Claro, y gracias a Internet, que ha trastornado a muchos sectores, han atrapado a los bancos haciendo muchas cosas malas. Por eso el mercado está dirigiéndose a esos sectores por un camino nuevo y se está librando de los intermediarios y de los bancos, mientras ofrecen proyectos de préstamos peer-to-peer, pero los bancos lucharán contra esto, y lo harán como lo hizo Hollywood, para acabar con la innovación en el negocio de los contenidos, en la cuestión de los derechos de autor. Por ejemplo, en Hollywood, han transformado a Internet de algo interactivo a un medio de comunicación similar al modelo de la TV por cable, para proteger el monopolio de los productores de Hollywood. Ese es su objetivo, acabar con Internet, un posible sector de crecimiento en la economía, para que ellos puedan seguir con su mismo modo de vida, y lo mismo pasa con los bancos, que tienen grupos de presión muy importantes tanto en el Reino Unido como el resto del mundo, y harán todo lo que sea necesario para acabar con la competitividad. Y por eso criticarán Internet. Si es necesario, ofrecerán más escándalos sobre pedófilos, para dar una mala imagen de Internet y acabar con ella. Harán todo lo que sea y a cualquier precio para acabar con el aumento de la competitividad. Es algo que predigo con seguridad. Andrew Haldane dijo en The Independent que la cultura monobancaria que hemos tenido desde los años 90 desaparecerá. En su lugar, y gracias al crecimiento de nuevos grupos no bancarios que ofrecerán préstamos peer-to-peer y financiación en masa, veremos la aparición de un ecosistema mucho más diverso que trabajará en forma directa con un público más amplio. Y naturalmente todo esto se está desarrollando al margen de las élites, los monopolios y los oligopolios, y por eso están tomando medidas más enérgicas contra Internet. Pero creo que ya es tarde, porque no se han dado cuenta de la amenaza que supone Internet y ya no pueden acabar con ella. Ahora existen los préstamos peer-to-peer y la financiación en masa para contenidos culturales de todo tipo. Y también está Bitcoin, que acaba de registrar un banco Bitcoin en Francia al que permiten operar como un banco convencional. Fíjate en el ejemplo de los microcréditos, que cambió por completo el sector bancario de Bangladesh, porque permitía que las mujeres manejaran dinero, unos micropréstamos para abandonar la pobreza, y tuvieron tanto éxito que los grandes bancos irrumpieron y acabaron con la industria, y el premio Nobel que inventó esa industria fue condenado al ostracismo. Por desgracia, estamos hablando de una oligarquía monopolística que no se detendrá ante nada para evitar todo tipo de competencia. Y si estas tecnologías y estas plataformas alcanzan la masa crítica, entonces los bancos no se detendrán ante nada para evitar esa competencia. Por desgracia, esto es así porque vivimos en un oligopolio. Pues podrán intentar todo lo que quieran, pero el caso es que hay un sector distinto de gente que sabe cómo programar e innovar. La innovación es algo muy importante, porque es la madre de. La necesidad es la madre de la invención. Y esto es lo que señala Andrew Haldane cuando dice, a menudo la necesidad es la madre de la invención. Ahora que los grandes bancos abandonan la concesión de préstamos después de la crisis, estos nuevos métodos de financiación podrían ayudar a cubrir ese vacío. Y es lo que estamos viendo con la aparición de las distintas divisas locales que aparecen por la necesidad y no porque la gente decide espontáneamente inventar una nueva divisa. El mando y el control de la divisa, sea el dólar o la libra, nunca va a Bristol, porque Bristol no aparece en el radar de la City de Londres. Y por eso ellos inventaron la libra de Bristol para permitir el flujo de las transacciones. Si analizamos África, han desarrollado un enorme ecosistema de microcréditos que nosotros no les hemos enseñado.
Pero en este caso hay que tratar con personas extremadamente peligrosas. Por ejemplo, no pasó nada cuando Wikileaks reveló que el ejército estadounidense asesinaba desde sus helicópteros a periodistas en Irak. Pero cuando destaparon el fraude del Bank of America, enseguida retuvieron a Assange en la embajada ecuatoriana. También tenemos el caso de Marvin King, cuando se vio implicado en el escándalo de la manipulación del mercado del LIBOR. Enseguida, colocaron en su puesto a Mark Carney, gobernador del Banco Central de Canadá, como si eso hiciera desaparecer el hecho de que el Banco de Inglaterra había estado implicado en una estafa gigantesca. Así que ellos son capaces de mover extraordinariamente bien todas las piezas del cartel bancario mundial. Por eso repito que no habrá competitividad, porque eso desafiaría al oligopolio atrincherado de los banqueros mafiosos. Roban todo lo que pueden y los beneficios acabarán convirtiéndose en austeridad de cualquier forma. No puedo compartir esa opinión, porque creo que ningún imperio en toda la historia de la humanidad ha sido capaz de someter a todo el mundo. Al final, no ha sido capaz de detener la aparición de la competitividad. Puede que dure 100 años. Roma lo hizo durante muchos siglos y logró evitar cualquier oposición durante varios cientos de años. Y en el caso de Estados Unidos, unos 60 o 70 años por ahora, pero creo que se ha desencadenado la desintermediación que proporciona Internet y no hay nada que pueda detenerla. África ya está familiarizada con la explotación y la colonización. Han sido ignorados y por eso han desarrollado algunos productos interesantes en el ámbito de las telecomunicaciones. Y el mercado de los teléfonos celulares en Kenia ya ha superado el mercado de los teléfonos tradicionales. Y una vez más, como de costumbre, esa masa crítica será colonizada por extranjeros. Con respecto a Asia, ¿qué hay de su crisis financiera de 1998? Sufrió una crisis diseñada en Wall Street y en la City de Londres, y que exportaron a Asia, hasta que hicieron saltar su economía por los aires. Y ahora están comprando dólares para protegerse del comercio con opio de los británicos, que no llegan para vender opio en Asia, sino para vender productos derivados, aunque el efecto es el mismo, llenarlos de bonos basura. Una vez más tengo que discrepar porque gracias a la crisis financiera asiática de los 90 aprendieron la lección y ya saben que no deben prestar atención al FMI, al Banco Mundial o Goldman Sachs y JP Morgan del mundo. Por eso no han sufrido tanto esta última vez y no han tenido derivados tóxicos porque ya sabían que eran basura. Y naturalmente una parte importante de la economía mundial es la creación de riqueza y empleo. Y hace unos años, en 2010, hablamos sobre Andy Grove, cofundador de Intel, que escribió un artículo de opinión para Bloomberg llamado ¿Cómo crear empleo en Estados Unidos antes de que sea tarde? Es el tipo que confundó una multinacional gigantesca que creó riqueza y en aquella época observó a Estados Unidos y dijo: es imposible innovar al margen de la fabricación y sin investigación y desarrollo. La innovación se basa en el conocimiento de la técnica de lo que se construye. Y si lo que se construye se hace en otra parte, el aspirante a innovador se verá en desventaja. De hecho, resulta que lo que dijo se ha hecho realidad. La industria estadounidense vive un regreso histórico. General Electric tiene una planta llamada Appliance Park en Louisville, Kentucky, que fue construida en 1951 y que contaba con 23.000 trabajadores en sus mejores momentos en el año 1973. Y ahora tiene 1.863 trabajadores. Tienen un calentador de agua que parece un Arturito con el cerebro colocado en la parte de arriba. Y decidieron comparar el precio del gas natural, 4 veces más caro que en Asia, los ingresos en China eran 5 veces más que cuando se mudaron allí, y el costo del transporte del petróleo de China a Estados Unidos, y concluyeron que a lo mejor debemos volver a llevar a Louisville parte de la fabricación. Y cuando llevaron a Louisville la fabricación del calentador de agua Geospring, que antes construían en China, descubrieron que teníamos el calentador de agua en la habitación y lo primero que nos dijo el grupo fue: esto es un desastre. No el producto, sino el diseño. Respecto a su fabricación, era terrible.
De acuerdo. Pero ¿qué me dices de los salarios? Puede que la mano de obra regrese a Estados Unidos y puedan fabricar electrodomésticos un 20% más baratos y tengan menores costos, empleando gas natural procedente del fracking, la fractura hidráulica, que no figura en los costos medioambientales, aunque ese es otro asunto. El caso es que hay un grupo de trabajadores estadounidenses que ahora trabajan por menos que los chinos. La fusión salarial que comenzó hace 20 años ya está aquí. Por eso el salario medio estadounidense ronda los $50,000 al año, y cada año es menos, teniendo en cuenta la inflación, y cada vez se acercará más al salario medio de un trabajador chino. Y queda claro que el trabajador medio chino y el trabajador medio estadounidense harán lo mismo, a medida que el empleo regrese a Estados Unidos desde China. Era necesario pasar por 20 años de aniquilamiento sindical, de aniquilar los derechos de los trabajadores, mediante el embellecimiento de los trabajadores estadounidenses, para llegar al punto de que Estados Unidos tenga salarios como los chinos. Pues sí, había que hacerlo, gracias. Ahora tenemos un estado de prisión que crece a pasos agigantados y un trabajo penitenciario importado desde China. Fantástico. Kevin Nolan, vicepresidente de tecnología, descubrió que el GeoSpring sufrió una variante tecnológica del síndrome IKEA. Era tan difícil de armar que nadie en aquella habitación quería hacerlo. Entonces lo rediseñaron. El equipo eliminó una parte de cada 5 y redujo un 25% de los costos de material. También señalan que algo gracioso ocurrió con el GeoSpring en su viaje desde la modesta fábrica china a la más moderna fábrica de Kentucky. Se redujo el costo del material y se redujo la mano de obra necesaria para fabricarlo. Incluso aumentó su eficiencia energética. Diseñaron este producto en Estados Unidos durante muchos años y enviaban el diseño del producto a China, y luego observaron que al principio, la primera vez que lo hicieron, sabían cómo armarlo porque ellos mismos lo habían hecho en Estados Unidos, y notaron que habían perdido su capacidad para armarlo y no sabían hasta qué punto era ineficiente porque no sabían lo que estaban haciendo. Fue en la propia planta de fabricación cuando los ingenieros quisieron ensamblarlo y se dieron cuenta de cosas como: ¿qué hace esto aquí? ¿Para qué sirve esta parte? Eso es creación de empleo. Para General Electric acumulará todas las ganancias de esa reducción de costos, no los trabajadores, porque el índice de pobreza continuará creciendo. No importa cuánto dinero gane General Electric. Creo que eso será lo que veremos. Este es el programa de fin de año y pueden escribirnos diciéndonos lo que piensan y si están de acuerdo con Stacy o con Max, porque en este programa no hemos coincidido. Él cree que va a empeorar y yo creo que en realidad hay algo positivo, por la naturaleza de la investigación y el desarrollo, y como ya dijo hace años Andy Grove de Intel, cuando estaba por hacerse pedazos, por el hecho de tener conocimiento de la innovación no se puede enseñar la innovación. Se necesita experimentar, y eso es la creación de riqueza, y eso es lo que pasa con la creación de riqueza. Para General Electric, si dividiéramos General Electric en 20 partes y apareciera la libre competencia, sería genial para los salarios de los trabajadores estadounidenses. Pero como se trata de un monopolio absoluto que somete a la población, como lo es Walmart, con la fabricación de electrodomésticos, entonces no habrá beneficios. Bien, Stacy Herbert, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Quédense con nosotros. Hablaré con el profesor Jonathan Feldman. Una serie de gastos sociales, todo ello ha comenzado a afectar cada palabra. A Latinoamérica se apura a definir una posición común. Cada gesto. De los miles de personas se manifiestan aquí en el pulmón. Cada detalle. Sus declaraciones por aquí. A ellos no se les escapa nada. Lluvias y las inundaciones más severas. Quienes están siempre en el lugar de los hechos, ahora también son noticia. Explosión el primer día de la cumbre. El testimonio de nuestros corresponsales en el programa RT Reporta. Mi mujer se llamaba Irina. Mi hija Yulia. Era chiquito todavía y no se daba cuenta que yo dejaba país y familia. Nadie ni imaginaba eso, que van a abandonar. No tenía ni patria ni nada, porque tenía pasaporte URSS que ya no existía. Desconecté para que no se mueva el barco de ese lugar. O entramos en puerto o no vamos a ningún lado. También algo pasó con Argentina y nosotros, pobres, estamos a medio.
Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de ir a Nueva York para hablar con Jonathan Feldman, profesor asociado de Historia Económica de la Universidad de Estocolmo, Suecia, y director general del Global Teach-In. Jonathan Feldman, bienvenido a Kaiser Report. Encantado de estar aquí, Max. Gracias. En primer lugar, Jonathan Feldman, ¿qué es Global Teach-In? Pues Global Teach-In es un intento de interconectar 20 ubicaciones en los 7 continentes para proporcionar un programa completo del cambio económico. Parte del plan incluye el trabajo de gente como Barry Commoner, quien reconoció que no solo hay una enorme crisis económica, sino que también pasamos por una crisis medioambiental y energética. Y todas esas crisis están interrelacionadas. Algunos han llegado a decir que atravesamos una crisis democrática y una crisis intelectual, esta última debido a la incapacidad de relacionar esos problemas. Y Global Teach-In fue un intento de realizar una integración vertical, vincular los distintos problemas que normalmente los académicos, los responsables políticos y los medios de comunicación tratan por separado. Una especie de integración horizontal para relacionar lugares separados por la distancia física. Todo esto ocurre en tiempo real y reunimos a gente como Bill McKibben, Bob Pauling, John Rinn o Brian D'Agostino y un número de activistas intelectuales y coordinadores en ciudades de Estados Unidos y Gran Bretaña. Ese sistema proporciona un efecto de red desde el punto de vista del conocimiento colectivo de la información, mayor que la suma de sus participantes, o se trata de una conferencia lineal, como la que puede tenerse en una clase habitual. Dicho de otro modo, ¿ustedes obtienen ese efecto en cadena que vemos en la economía moderna? El efecto de red, como en las redes peer-to-peer, ¿es una nueva forma de organización económica? ¿Es otro intento por organizar en red ese tipo de externalidades para llevarlas a otro nivel? ¿O se trata simplemente de una sucesión de conferencias? No, nosotros vamos más allá de las conferencias de cada disciplina, algo que Paulo Freire llamaba el modelo bancario del conocimiento, según el cual alguien como yo vierte conocimientos en la cabeza de otras personas. Parte de la idea de crear infraestructuras. Por ejemplo, si se desarrolla un sistema con millones de oyentes, esas personas pueden tomar su capital económico, su habilidad bancaria, como en la campaña británica Cambiemos el Dinero, que ya ha movilizado a 500,000 personas que han sacado sus depósitos de los bancos principales y los han depositado en bancos alternativos. Así que la idea es crear un sistema con el capital de los medios, dicho de otro modo, la audiencia, para que obtengan otras habilidades distintas a las que ya tienen y de las que se han distanciado. Así que la idea es, no solo soy un mero espectador con el poder de ser espectador, sino que también puedo ser depositante bancario, un activista en mi puesto de trabajo, un activista en mi universidad. Se pueden hacer otras cosas, y cuando miles de estudiantes ven lo que uno hace, se puede presionar a la universidad, por ejemplo, para que se implique en fórmulas bancarias alternativas. La otra idea es que solo es un momento en el tiempo, aunque realmente se tarde 4 horas. La idea es pensar que esa acción forma parte de un continuum. Por ejemplo, el primer proceso sería algo como el Global Teach-In, que se supone que debe encargarse de esos déficits intelectuales, esa incapacidad de relacionar las crisis. El segundo paso es que la gente se implique en el asunto, y una vez que lo haga, que mude su dinero a bancos alternativos y que se comprometan con utilidades alternativas. Y el siguiente paso es lograr que esos bancos y esas utilidades alternativas apoyen asuntos como el transporte público. Y entonces aparecen empresas que deben ofrecer suministros y aprovechar la demanda y la capacidad para iniciar la fabricación de cosas que necesitamos en la economía real. Justo lo opuesto a lo que sucede con Wall Street, que promueve la economía de casino. ¿De dónde saca fuerzas una empresa como Coca-Cola en última instancia, Jonathan? Por una parte del posicionamiento, por eso yo soy muy crítico con la idea del no logo, porque creo que deberíamos seguir la idea del sí logo, y esto sucede raras veces en los medios de comunicación como Twitter. ¿Y por qué no se anima a la gente a atacar las acciones de Coca-Cola como un medio para descapitalizarla? ¿Como una forma de enviarles el mensaje de que ya no son bienvenidos?
Sí, yo escribí el libro Las universidades en el negocio de la represión, donde documentaba los vínculos entre los administradores universitarios y las inversiones dominantes de todo un tipo de empresas que eran los responsables de la intervención militar internacional en Centroamérica. Y estaban apoyando exactamente lo que usted dice, algo parecido a una campaña de desinversión. Por eso creo que debemos reflejar las ideas de la desinversión en las ideas de la inversión proactiva, porque de lo contrario nos convertiremos en una organización reactiva, por así decirlo. Debemos llevar a cabo la ofensiva creando nuestro propio capital, un capital moral y democrático. ¿Y si vamos más allá de la desinversión? ¿Qué pasaría si hiciéramos un boicot internacional mientras se incita a los fondos de cobertura a vender en corto sus acciones de compañías como Coca-Cola o Starbucks? O sea, decirle a la comunidad de los fondos de cobertura que se seguirá boicoteando Starbucks o Coca-Cola hasta que los ingresos de esas compañías disminuyan lo suficiente para que el precio de sus acciones caiga. Y así animar a esos fondos de cobertura a vender sus acciones en corto, para atacar esas acciones y que acaben cayendo a cero. Y se desapalanque a esa comunidad internacional de fondos de cobertura y se obtenga provecho de una industria multimillonaria con esas acciones. ¿Qué le parece la idea? Suena bastante bien, pero creo que para lograr un capital político y obtener un poder organizativo que realice esas campañas corporativas de las que usted habla, también se necesita tener una base de poder político o de capital. Usted habla del capital político, pero yo hablo de capital, porque respecto a la campaña, no hay nada que evite que ustedes saquen provecho de la caída del precio de las acciones. ¿Por qué no se convierten en una fuerza en esa ecuación, en vez de limitarse a interrumpir el posicionamiento y actuar como contracultura? ¿Por qué no se quedan con una parte de ese capital? ¿Por qué no capitalizan el capital? ¿Qué opina? No había pensado en lo que usted dice, pero creo que es una buena idea. Lo que yo digo es que hay que complementar algo así con un poder propio, y me gustaría enfatizar que no hablo de permanecer sentado en casa frente a la computadora o a la televisión, practicando una escucha pasiva de lo que se oye. Hablo de cambiar el dinero en cosas como utilidades, estructuras cooperativas que instalen medios de transporte público, porque al final hay ciudades como Detroit que no cuentan con transporte público, aunque cuenta con empresas que hoy en día intentan construir un transporte público en Michigan, un estado que ha sufrido una enorme desindustrialización. Por eso hemos de pensar que debemos sacar el dinero de esas instituciones y depositarlo en instituciones alternativas. Eso nos otorgaría más poder para presionar al capital existente. Aunque creo que lo que usted dice es importante, y coincido en que el Reino Unido es de una manera bastante más sofisticado que Estados Unidos, como con las campañas sobre el empleo o el clima, o las campañas que se desarrollan ahora mismo como Cambiemos Nuestro Dinero. Un esfuerzo que va un paso más allá. En realidad, no hay discrepancias. Otra campaña con mucho éxito ha sido Strike Debt, mediante la cual los activistas liquidan deudas comprando esa deuda a los fondos buitre por poco dinero, y luego se libran de ella. Me gustaría hacerle una pregunta respecto a su comentario sobre la reindustrialización. Usted ha escrito que la demanda económica es débil, en parte porque se ha erosionado la creación de riqueza. Háblenos un poco de ello. Usted dice que la respuesta está en la reindustrialización. Háblenos de eso, Jonathan Feldman. Bien, el caso es que el estado donde me encuentro hoy, el estado de Nueva York, solía ser el más productivo de todo Estados Unidos, y ahora la situación, a pesar de la afirmación que leí recientemente en un libro en Burns, en Noble, y que es que ahora mismo el 21% de la población de la ciudad de Nueva York es pobre. El sindicato de transportistas sufre externalización y utilizan sistemas de caja negra para minar el trabajo. Y los modelos alternativos que aparecen en el libro La clase media contraataca, de Brian de Agostino, y el libro de John Rinn, que también habla de la reindustrialización, son modelos para lograr empleos de alta calidad. Y lo que explica en forma parcial es que la razón por la que apareció la crisis financiera se debió a que la gente tenía ingresos insuficientes. No tenían suficiente dinero para pagar por su vivienda. Al fin y al cabo, es un derecho. Por eso necesitamos que nos paguen para cubrir nuestras necesidades básicas: comida, vivienda, refugio, etc. Tradicionalmente, la clase media europea y estadounidense han tenido lo que se conoce como trabajo de clase media, o más precisamente empleos de clase trabajadora. Y eso ha sido minado por la externalización y la manipulación de la divisa, y la pereza e incompetencia de las empresas industriales. Hay un libro llamado Incapaz de dirigir, que habla de que mucha de la incompetencia de la industria era provocada por las propias empresas,
porque no podían organizar su producción para ser competitivas. Este tema también lo trata Seymour Melman en su libro Ganancias sin producción. Hay una forma de hacer todo esto. Algunas empresas de Nueva York, Michigan y cualquier otra parte que pueda satisfacer esas demandas, tiene que importar gran parte de la tecnología de avanzada que usa el transporte público y podría estar construyendo esas cosas aquí en Estados Unidos. Y esa es la opinión de Victor Reuter, líder del sindicato United Auto Workers. Tenemos esos modelos y ha habido gente como Michael Moore que aboga por ello, y lo que yo he hecho ha sido una investigación detallada, y me he reunido con empresas dispuestas a seguir ese modelo. Este país solo necesita una política industrial, porque tenemos una política industrial por la mitad o una política industrial Colbert, en la que se deposita un poco de dinero en algunas empresas como Organ Works, y ellos son capaces o están en el proceso de desarrollar un prototipo para poder fabricar trenes ligeros en Estados Unidos. Pero no podemos tratar en igualdad de condiciones a las empresas internacionales que construyen artículos de transporte público y a las empresas nacionales. Las empresas nacionales son muy importantes, como también lo es la necesidad de contar con una investigación y desarrollo de avanzada, y la administración Obama se ha movido muy ligeramente en esa dirección, y los republicanos pretenden arruinar a Estados Unidos y destruir su base económica, a pesar de que se denominan patriotas. La industria ha sido la fortaleza de este país, y si hablamos de la realpolitik con China, como dice Jeffrey Sinclair en su libro Counterpunch, ahora mismo están externalizando la producción militar a China, y en programas como 60 Minutos hemos visto que muchos componentes electrónicos que utiliza el ejército proceden de otros países. Así que hay una forma de combinar el punto de vista patriótico, que es algo que a mucha gente le preocupa, con la reconstrucción de la economía, y la industria es algo esencial. Como dice John Ring, no se puede comerciar con servicios, necesitamos fabricar para mejorar el déficit comercial y el déficit presupuestario y la crisis fiscal que existe, porque se da por hecho que muchas corporaciones se sientan sobre su capital y no invierten en investigación y desarrollo. Por ello, una forma de apoyar a la industria es contar con cosas como las empresas democráticas y las cooperativas y los bancos alternativos en los que debemos depositar nuestro dinero. Por eso, necesitamos que exista una sinergia en el cambio de dinero de la gente a esas plataformas de producción, para que podamos conseguir trabajos mejor remunerados. Bien, Jonathan Feldman, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report, junto a Stacey Herbert y quien les habla. Quiero agradecer a Jonathan Feldman. Si desean enviarme un correo electrónico, háganlo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Adiós.